Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Gracias por acompañarnos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Abordamos temas para el crecimiento espiritual, para transmitir esperanza a mucha gente que lo necesita. De hecho, todos necesitamos fortalecer esa esperanza, más que todo en aquel que es la esperanza de gloria, Cristo Jesús. Y nos estamos preparando para el tiempo del fin. Esa es la temática general. Y por eso abordamos otro tema que tiene que ver con las grandes revelaciones proféticas de la Biblia. El tema de Babilonia y el Armagedón. Dos palabras significativas y sin duda queremos saber un poco más. Para esto tenemos un invitado especial y es el pastor Wesley Gaviria. Él es director de Ministerio Personal y Evangelismo de la Asociación Centro Occidental en la ciudad de Medellín. Pastor, bienvenido. Pastor, un placer compartir con ustedes en esta hora. Muchas gracias por acompañarnos, pastor. En términos generales, la importancia del tema de la semana. Bien, pastor, antes mencionar que Apocalipsis es un libro altamente simbólico y concerniente al tema que está mencionando esta semana, Babilonia y Armagedón, debemos también aplicarle la misma dirección, algo simbólico. Estaríamos diciendo, pastor, que para poder entender estos temas necesitamos aplicar principios y un principio es que esto es altamente simbólico. Correcto. Por ejemplo, los escritores han declarado que la Biblia se ha movido entre dos ciudades, Babilonia e Israel, o Jerusalén, ¿verdad? Correcto. De tal manera que una representa el pueblo de Dios y otra representa aquel pueblo que va en contra y en rebelión contra Dios. Y aquí nos encontramos con una Babilonia que aparece mencionada en Apocalipsis 6 veces. ¿Qué tipo de Babilonia estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una Babilonia simbólica, porque ya Babilonia, el imperio babilónico, pasó, ya quedó en la historia. Pero ahora el escritor de Apocalipsis retoma algunas imágenes o aspectos del Antiguo Testamento para declararnos una gran verdad en esta época. Quiere decir, pastor, que esa historia del pasado en una dimensión pues menor, ahora se establece una dimensión más grande. ¿Por qué aparece ahí Babilonia en el estudio de esta semana? ¿Qué tiene Dios que decir de ella? ¿Qué significa y qué implicaciones tiene para nosotros ese estudio? Bien, pastor Ezequiel, Babilonia se ha constituido en aquel movimiento político religioso que va en contra de los principios de Dios, que va en contra de la verdad. Y aparte de eso, se ha empeñado en llevar a cabo una abierta rebelión contra Dios. Y encontramos, pastor, que Dios habla fuerte sobre el juicio para Babilonia, ¿no? El vino de la ira de Dios. ¿Por qué? Correcto, es una forma de declararlo, el libro de Apocalipsis, que Dios está al tanto de cada acción de este movimiento o de esta organización. Y todo lo que desarrolla esta organización ha llevado a que los juicios ya se estén revisando en el cielo, ¿sí? Sus obras han subido hasta el cielo y Dios desea arreglar cuentas con esta organización. Pastor, y cuando uno mira ese cuadro que describe a Babilonia, se dice que todos se han emborrachado, se han embriagado con el vino del furor de su fornicación. ¿A qué hace referencia? Bueno, prácticamente tres aspectos, pastor. El primero de ellos es que su doctrina es una doctrina falsa y con esta ha querido embriagar a todas las naciones, a todos los reyes. Un segundo aspecto es que se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave aborrecible, como lo declara la Biblia. Y un tercer aspecto tiene que ver con que se ha dedicado a vivir en deleites. Podríamos declarar también, se ha dedicado a vivir en abierta rebelión contra Dios. Pastor, y cuando dice que los reyes, los siervos, todos se han embriagado, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que ha tomado el ser humano de esa Babilonia que lo ha emborrachado, que le ha afectado? Bueno,
en sí sus falsas doctrinas. La Biblia establece claramente desde el Génesis hasta el Apocalipsis cuáles son los principios divinos. Irse en contra de estos principios, pastor, indudablemente es estar bebiendo del vino de la Babilonia, porque lo lleva en una completa rebelión contra el Señor, como lo quiere decir la misma palabra Babilonia. Recuerde usted que Babilonia hace referencia a lo que sucedió allá en Génesis capítulo 11. Caso Babel, ¿no? Confusión. Donde Nimrod levantó la torre de Babel. ¿Sí? Y ese Babel o ese término quiere decir confusión. Ahora la Babilonia simbólica o espiritual lo que quiere es causar confusión en la mente de todo ser humano. Porque para ella los principios de Dios no le convienen, no son importantes para su desarrollo. Entonces es una ciudad que se levanta en contra de los principios de la palabra. Pastor, entonces es importante para el fiel hoy que esté arraigado en Jesús y en la palabra ante esa confusión en el mundo. Es muy importante, Cristo lo enfatizó, donde en su momento de tentación declaró una y otra vez, escrito está. Todo ser humano, quien quiera que sea, en el lugar donde viva, tenga el estrato socioeconómico que tenga, debe hacer caso a la palabra de Dios. Debe aferrarse a un escrito está. Eso sería nuestra única seguridad, ¿no? Nuestra única seguridad, pastor. La Biblia declara enfáticamente que esta Babilonia será juzgada. Por eso la lección de esta semana declaraba el vino de la ira de Dios. Es decir, Dios vaciará su ira sobre esta organización con el plan de corregir, o no corregir, con el plan de ser juzgada porque se han ido en contra de los principios divinos. Y es una ira que dice que sin mezcla de misericordia, ¿no? Por supuesto, parece ser que Dios llega al punto culminante. Punto sin retorno para Babilonia. Punto sin retorno para Babilonia, como lo sigue declarando la lección de esta semana. Babilonia es una organización que ha caído. La Biblia lo declara en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Ha caído Babilonia. Ningún ser humano debería estar en condiciones de seguirla porque ya realmente su juicio o su sentencia ha sido dada. No, y de hecho en ese mensaje, pastor, aparece ese clamor, ¿no? Salid de ella, pueblo mío. Por supuesto, porque Dios es un Dios de misericordia y siempre se ha propuesto que todo ser humano alcance salvación. Y Dios ha declarado que siguiendo Babilonia no hay la oportunidad, no existe la oportunidad de ser salvos. Pastor, y hay clamor sobre esa Babilonia, hay de la gran ciudad. La caída de Babilonia, pues es presentada aquí en Apocalipsis, pero realmente, ¿cuándo es completa esa caída? Bueno, esa caída tiene su cumplimiento cuando el mundo se identifique completamente con Babilonia. Si notamos lo que nos declara Apocalipsis 13, que ya lo leímos o lo estudiamos en lecciones anteriores, el mundo entero se maravillará por todos los alcances que tendrá Babilonia. Por lo tanto, cuando en las Escrituras podemos encontrar allí o podemos leer que ha caído, se refiere, pastor, a que no hay retorno, no hay posibilidad. Ya va en caída. Sí, realmente ha llegado a su punto final. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos comprender que no hay ninguna posibilidad de continuar en esa vía. No hay esperanza al que permanece en una Babilonia que va desempicada hacia el final. Total, va hacia ese lugar. Pastor, hablemos de otro detalle importante, pues viene un juicio sin mezcla de misericordia. Para quienes hemos aceptado a Jesús, es bueno saber que no hay que temer a ese juicio. Bueno, precisamente cuando la Biblia habla de la caída de Babilonia, da la alternativa, ¿sí?, de que nuestras vestiduras deben ser guardadas,
de que bienaventurado el que confía en el Señor porque el galardón es seguro. Entonces, parece ser que Dios, detrás de emitir un juicio contra Babilonia, también le está diciendo a la raza humana, hay una oportunidad, hay una posibilidad. Aunque voy a castigar a esta organización, no quiero que sufran tales consecuencias. No quiero que reciban de sus plagas. Por eso el Señor dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus plagas. A propósito de esto que usted nos menciona, pastor, pues uno nota una Babilonia que engaña, que embriaga, y por otra parte aparece la Sagrada Escritura. Hay personas que piensan que la doctrina no es importante, lo que creamos. ¿Qué tan importante es seguir la palabra y solo la palabra? Cuando un ser humano piensa que la doctrina no es importante, estaría diciendo prácticamente que lo que Dios tiene o lo que Dios dice no es de un significado relevante. Como si Dios hoy dice una cosa, mañana cambia. Pero por lo que leemos en las Escrituras, pastor, Dios es un Dios que no cambia, que permanece. Y por lo tanto, cada ser humano debería retomar la palabra de Dios, escudriñarla, como titula su lindo programa, ¿cierto? Escudriñarla y tratar de hacer lo que el Señor declara en su palabra. Así que no hemos de seguir la confusión de Babilonia, que a veces en aras de unir y formar esa gran Babilonia, dejan a un lado la doctrina del Señor. Correcto. Pastor, hablemos de otro detalle aquí dentro de esta Babilonia. El pueblo de Dios está invitado a salir. Quizás haya al otro lado alguien que está escudriñando la Escritura, que quiere conocer más. ¿Cuál es la invitación para él, para que tome una decisión? Mi apreciado amigo, el consejo que da la Escritura es de vital importancia. Cuando el Señor declara allí en el libro de Apocalipsis, solo su primer capítulo, versículo 3, bienaventurado el que guarda, bienaventurado aquel que experimenta las verdades que están en el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, es un libro que debe invitarnos a considerar los tiempos en los cuales vivimos. Y qué bueno hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios mediante su palabra. Muy bien, pastor, esa es una invitación que tenemos que todos atender, porque en medio de la confusión que presenta Babilonia necesitamos estar seguros en aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El otro tópico, Pastor Gaviria, de la lección, del tema de la semana, es Armagedón. Mucho se ha hablado de ello. Han habido momentos en la historia que la gente ha mirado algún conflicto por allá que ocurre en el Oriente y piensan que es el Armagedón. Aquí aparece únicamente, aquí en Apocalipsis, ese término, pero necesitamos saber un poco más. Bueno, pastor, Armagedón es un tema de mucha expectativa en la actualidad. ¿Sabe usted que la empresa del cine, Hollywood, ha hecho una cantidad de películas que tienen relación con este nombre, Armagedón? Y el énfasis que ellos quieren darle es que se trata de una guerra militar en algún lugar del Oriente, donde se van a congregar grandes ejércitos para desarrollar una gran batalla, ¿sí? Especialmente contra el pueblo de Israel. Pero la Biblia tiene otro énfasis que queremos mencionarles en este momento. Cuando la Biblia habla de Armagedón, se está refiriendo muy posiblemente a la zona de Megiddo. ¿Sí? Allá está más bien al sur de Nazaret o al norte de Jerusalén. De tal manera, pastor, que es interesante, los investigadores han revisado y no hay ningún monte en ese lugar. No hay un monte. Existe la ciudad, pero el monte Existe la ciudad, pero no el monte. Entonces creen que, y es muy aceptable, que tiene relación con el monte Carmelo. Y es que uno mira la historia o geografía bíblica y encuentra que aunque no hay un monte de ese nombre, igual sí tiene Megiddo un monte, el Carmelo. El Carmelo, correcto. Y recuerda usted que... Allá hay una historia muy interesante, en el Carmelo hay una historia muy interesante que ha sido... Hablemos de eso, pastor. Ha sido motivo de predicaciones una y otra vez, porque en ese monte Carmelo, pastor, se desarrolló
o se desenvolvió una controversia que existía. ¿Sí? Para el tiempo del profeta Elías, la mayoría del pueblo, por no decir que todo, habían abandonado los estatutos y los mandamientos de Dios. Parecido a lo que ocurre con el mundo. Parecido totalmente. De tal manera que Elías se trata de identificar como el único que ha quedado fiel a la palabra de Dios. ¿Sí? Y en algún momento, cuando ya habían pasado 3 años y medio, entonces se encuentra con el rey Acab y es convocado en el Monte Carmelo, este rey, junto con todo su programa, ¿sí? Con toda la gente y los sacerdotes que adoraban a dioses falsos. Así, pastor, de que es importante el plan que se lleva allí a cabo. Elías ahora declara, bien, el Dios que responda con fuego desde el cielo y consuma este sacrificio, ese es el Dios verdadero. Fue muy interesante. De tal manera que Armagedón tiene relación con lo que allí se estaba desarrollando. ¿Sí? Aclarar quién es el Dios verdadero, aclarar quién es aquel que persevera y se mantiene fiel a la voluntad de Dios. Ese episodio del Antiguo Testamento, una situación que podríamos decir una batalla la más importante que se presenta en el Antiguo Testamento es esa, ¿no? Porque es un conflicto espiritual entre quienes Dios nos ayuda a entender a Armagedón en el Apocalipsis. Correcto. Ahora, el énfasis que tiene la Escritura sobre Armagedón no es una guerra militar. Eso lo descartamos. No se trata de un problema económico, político, militar. Ni geográfico. No es de esa clase. No es de esa índole. Cuando la Biblia habla de Armagedón, se está refiriendo al gran conflicto entre el bien y el mal. Entre Cristo y su hueste, y entre Satanás y toda su hueste. De tal manera, pastor, que si Armagedón es una guerra entre el bien y el mal, entonces esta guerra tiene mucha relación entre el pueblo de Dios y la Babilonia, que hemos venido hablando anteriormente. O sea, otra vez el conflicto no es de índole militar, económico, político, que fue el petróleo por un detalle geográfico, sino es en el campo de la adoración. ¿A quién servimos? ¿A quién servimos? Correcto. Porque Babilonia está tratando de atraer toda su atención, la atención de los reyes de las naciones del mundo, embriagándolas con su vino de fornicación para que precisamente se vayan en contra de Dios. Y ese desenlace va a ejecutar una guerra, de hecho ya la estamos viviendo, una guerra entre el bien y el mal, donde quienes permanecen fieles a Dios deben manifestarlo con toda su vida, integralmente, de tal manera que se identifiquen con los principios de Dios. Eso que usted acaba de afirmar es importantísimo. Va a haber una batalla final, definitiva. La preparación para obtener la victoria, como la obtuvo Elías en el Monte Carmelo, ¿de qué depende para nosotros los creyentes? ¿Qué deberíamos estar haciendo, pastor? Bueno, pastor, Elías se identificó por creer en el Dios verdadero. Ese fue su papel, mostrarle al pueblo de Israel que el Dios verdadero es Jehová. Precisamente su nombre quiere decir, mi Dios es Jehová, Elías. ¿Sí? Interesante. Esto que Elías desarrolló en el Monte Carmelo debe ser una gran lección para nosotros. Debe ser una gran lección para toda persona que se identifique con los principios del cielo. Elías ese día dijo, aunque todos ustedes son adoradores de Baal, de dioses paganos, que de paso, pastor, Baal es una representación del dragón, de lo que nos habla Apocalipsis 13, del falso profeta. ¿Sí? De tal manera que Elías se identificó, aunque todo el pueblo de Israel está detrás de Baal, yo me identifico por seguir al Dios del cielo. Y pastor, interesante, ¿cómo culminó aquella tarde? Dios manifestó su poder, se presentó como el Dios verdadero, y ese día hubo una gran matanza. Aquellos que aún no se habían declarado públicamente, pero que seguían al Dios de los cielos, empuñaron espada para irse contra
los sacerdotes de Baal, 450 profetas de Baal y 400 profetas de otro dios pagano. 950. 950, pastor. Todos murieron. De tal manera que nos lleva al tiempo final. Así como Dios salió victorioso en el Monte Carmelo, es sin duda alguna claro que Dios saldrá victorioso al final del tiempo. Y por supuesto, la victoria de Dios se refleja o llega hasta la vida de aquellos que permanecieron fieles. Pastor, ¿hay alguna oportunidad para que alguien quede en un término medio? Bueno, pastor, no existe un término medio. En este mundo, o estamos del lado de Cristo, el poderoso general, o estamos del lado del enemigo, del dragón, del falso profeta, de la bestia. Y por supuesto, pastor, si ya en el Monte Carmelo quedó claro que Dios alcanza la victoria, en este contexto, Dios también ha declarado que la victoria será de Él y de su pueblo. Tanto que todas las 6 referencias que tiene Apocalipsis de Babilonia siempre tienen algo en común. Ha caído, o ay de la gran ciudad, porque será desechada y no se hallará más. No volverá a levantarse. Pastor, hay seguridad para nosotros. Entonces, aunque hablamos de una Babilonia que es confusión, que ha embriagado a los grandes, a los siervos, a todos, aunque hablamos de una batalla que viene al final, ¿qué seguridad nosotros tenemos entonces? ¿Y en quién podemos hallar esa seguridad de victoria? Pastor, Cristo siempre se ha identificado con la humanidad. Su gran plan es la salvación de todo ser humano. Amén. Por eso, cuando Dios declara juicio sobre algo o sobre alguien, no lo hace sin antes haberle dado una gran oportunidad de salvación. Cuando el Señor declara allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, salid de ella, más bien capítulo 14, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus juicios o de sus plagas, nos está diciendo, vengan a mí, porque yo puedo darles salvación. Pastor, antes de ganar esa batalla ya en Armagedón, tenemos que ganar esa batalla que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Y quién nos da la victoria? Cristo Jesús, indudablemente. Cristo puede darnos la victoria. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo en favor de su pueblo. En medio de tantas voces que se escuchan en el mundo, Dios nos da advertencias y nos permite saber cuál es el camino, cuál es la verdad y la vida. Apreciamos mucho esta lección, Pastor Gaviria, por permitirnos entender de esa Babilonia, de su final trágico, pero la seguridad de victoria en Cristo Jesús. Muchísimas gracias. Dios le bendiga, Pastor. Gracias por su invitación. A ustedes bendiciones. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.